Capítulo 79. Oficina Real de Silvern. Una semana más tarde. Ha pasado una semana desde que Ichigo y Bambieta fueron a su primera visita de estado a la sucursal oeste, y aunque fue bastante exitosa, las consecuencias fueron un poco problemáticas. El problema no estaba en ninguna operación militar ni en términos de diplomacia, sino que era político. Ichigo consiguió la evidencia que quería y se la mostró a todo el imperio, incluso desclasificó y anunció públicamente la misión de Inoue para que nadie intentara matarla en el imperio o causarle problemas, y públicamente le dio el estatus de honorario. Kinki también, que también le dio la protección de la corona y la convirtió en mariscal de su ejército. Por supuesto, cuando se publicó la información en términos de Inoue, ya no fue vista como una traidora, sino como una heroína que fue directamente al enemigo. Y obtuvo toda esta información en beneficio del imperio. Habla de un rápido cambio de opinión. El problema era con los Kinki que habían sido secuestrados por el dominio, ya que la evidencia demostraba que los Kinki secuestrados estaban siendo vendidos como esclavos o utilizados para trabajo esclavo, sino directamente asesinados o experimentados. Por supuesto, el Wandenreich estaba al tanto de esto. Hasta cierto punto, pero no la verdadera gravedad de la situación, ya que estaban siendo tratados como los Fullbring mutados, a veces incluso peor por la población Fullbring. Los niños de Kinki estaban siendo vendidos a personas enfermas o simplemente asesinados, a veces eran asesinados mientras eran violados por algún psicópata. Era obvio que los niños tenían mayores probabilidades de ser vendidos a la industria sexual, que el dominio consideró legal siempre y cuando ya que no era un Fullbringer. Las mujeres estaban en el mismo barco, pero tenían más posibilidades de ser utilizadas para trabajos forzados que los niños, a veces incluso ambos, mientras que los hombres se utilizaban principalmente para el trabajo. La intención de Ichigo era aumentar el apoyo a la guerra directamente y demostrar que estaban luchando por algo, y aunque tuvo un éxito parcial, también fracasó severamente ya que Ichigo olvidó tener cuidado con lo que deseaba, ya que el público se enfureció, como muchos sintieron que la corona y el Estado hicieron poco para proteger a su población del mundo exterior en el mundo de los vivos. En el primer día comenzó con unos pocos, que encendieron los fusibles para muchos. El resultado fue una protesta masiva. En las calles de Silvern, había una patrulla de policía en casi cada esquina completamente blindada con equipo antidisturbios en caso de que las cosas realmente vayan mal. Los planes para los toques de queda y las defensas internas de la ciudad se prepararon apresuradamente y estaban listos para implementarse o desplegarse en un momento. Tenga en cuenta que también hubo protestas en otras ciudades y regiones, así que no fue solo Silvern. Pero hasta ahora fue una protesta pacífica por ahora, por lo que se ordenó a la policía directamente desde la oficina de Ichigo que no hiciera nada que pudiera encender el barril explosivo, por lo que por ahora solo observaron. No fue como si los edificios fueran saqueados o las personas fueran atacadas. Al menos no todavía. Ichigo esperaba que siguiera siendo así. La mayor parte de la ira del público se dirigió directamente hacia el dominio, y las demandas de los manifestantes fueron comprensibles pero al mismo tiempo muy brutales, ya que exigieron que Wandenreich desplegara aún más tropas para proteger a su población, mientras exigían justicia, que podría o no involucrar un genocidio masivo de los Fullbringers. Pero bueno, si la población quiere un genocidio masivo de Fullbringers, significa que apoyan la guerra aún más que antes, pero por supuesto, esto significaba que la idea de las divisiones de investigación para utilizar Fullbringers con lavado de cerebro tenía que descartarse por completo, aunque la investigación sobre la tecnología continuó ya que muchos creían que encontrarían algún otro uso para ella. Ahora, ¿por qué lo descartarían? ¿Preguntas? Bueno, la razón es bastante simple. ¿Cómo se vería si apareciera un Fullbringer con un uniforme de Kinki modificado? Podría parecer que el Wandenreich está tomando al enemigo, permitiéndole el acceso al imperio y todo lo relacionado con él. Era aún más arriesgado tener soldados del dominio lavados de cerebro entre sus filas, ya que este plan podría encender la mecha que se va a establecer. Fuego a la mitad del imperio. Por ahora, usarían las tropas de Kinki para evitar encender ese fusible solo para estar seguros, ya que Ichigo y su gobierno se encontraban actualmente en una situación bastante volátil que podría escalar en un abrir y cerrar de ojos, aunque Ichigo dio algunos indicios a largo plazo. Planes que estaban parcialmente clasificados, y solo funcionaron parcialmente para calmar a la población, así que eso es lo que Ichigo había estado haciendo durante la última semana, tratando de calmar a una multitud enojada. Por supuesto, la presión sobre Ichigo fue inmensa. Después de todo, el objetivo de una protesta es presionar al gobierno, y dado que Ichigo tenía la última palabra en estos asuntos, era evidente que la protesta estaba dirigida hacia él, por lo que no lo hizo.
No desperdicié un solo segundo ordenando a Locke a toda velocidad. Primero movieron las unidades de paracaidistas a la rama este con aviones de transporte listos, luego la flota se preparó rápidamente, el Locke obtuvo un plan operativo basado en la inteligencia que obtuvo Inoue, listo en solo 2 horas, que fue un tiempo récord, aunque claramente apresurado. La flota estaba lista para zarpar hacia las playas de desembarco en las que aterrizarían, que Wandenreich ahora sabía que estaba fortificada por el dominio, ya que habían construido una defensa grande pero construida apresuradamente a lo largo de muchas playas, algunas de ellas ni siquiera estaban en el asalto. Además, habían colocado una gran cantidad de armamento antiaéreo en el interior también. El Wandenreich sabía muy bien que las defensas costeras estaban comprometidas con armas que aún no habían encontrado en el campo, llegando incluso a la artillería de largo alcance, baterías costeras, un arma de supresión que podría funcionar como una ametralladora, que se llamó Blaster. Según Inoue, ya que utilizó varios cristales y disparó rayos de Reiatsu rápidamente, así como obstáculos para obstaculizar el camino de la fuerza de aterrizaje. Estaba claro que el dominio sabía que el Wandenreich venía, simplemente no sabían dónde ni cuándo, pero habían asumido correctamente que el Wandenreich preferiría rodear el bosque infestado que atravesarlo, eso era obvio. Ichigo también había dado la orden de desplegar paladines en el mundo de los vivos, principalmente en Europa, donde se encontraban la mayoría de los Kinki que aún no se habían llevado, ya sea escondidos o sin poder escapar, y utilizando paladines Ichigo sabía que no dejaría mucho rastro de una batalla militar ya que los paladines utilizaron la magia de Kinki en su lugar, aunque se podía esperar algún caos. Ichigo había dado la orden de atacar donde pudiera ser atacado, por lo que se dio la orden de utilizar una capacidad especial que poseían las máscaras de los soldados, cada máscara poseía esta capacidad, ya que escuchar a través de las máscaras era difícil ya que las máscaras ocultaban cualquier sonido. Para resolver el problema, se colocaron micrófonos en el interior y parlantes en el exterior de las máscaras, así como la capacidad de que la máscara funcione como una radio. Estas eran máscaras mejoradas y con ellas los soldados ya no necesitaban tener una radio conectada a sus cinturones, aunque tenían una radio dentro de su cinturón de equipo para cuando no estuvieran usando sus máscaras, la razón era para asegurarse de que no uno, excepto el soldado, escuchó la transmisión de radio, ya que sería aburrido si el enemigo te escuchara, así que en lugar de usar un altavoz que todos pudieran escuchar, la transmisión ahora fue a un altavoz dentro de las gafas conectadas a ambos oídos. El micrófono dentro de la máscara se puede controlar usando el propio Reishi para activar sus funciones, asegurando que solo un Kinki pueda utilizar el equipo. El micrófono se puede activar por radio, altavoz o ambos, así como también posee la capacidad de distorsionar las voces de los soldados, haciéndolos sonar completamente idénticos y haciéndolos parecer más máquinas que humanos. Incluso las gafas tenían micrófonos conectados a los oídos para permitir que el soldado escuchara mejor a distancia. Esto fue para usar el aspecto psicológico de la guerra, ya que si los soldados parecían robots en lugar de humanos, desmoralizaría al enemigo, así como también aseguraría una mayor probabilidad de que cualquiera que no estuviera entre sus filas obedezca sus órdenes usando la guerra psicológica. Y asustar a cualquiera con solo hablar con una voz inusual, y con la supresión de la voz, ni siquiera podía escucharlos respirar, lo que amplificó aún más el ideal psicológico. Y con la capacidad de elegir si usar los altavoces de la máscara o la radio, los soldados podían hablar entre ellos por la radio sin que nadie más, excepto aquellos que escuchaban en la misma frecuencia, incluso si había una persona justo al lado del soldado, aunque los soldados a menudo utilizaban sus propias voces como generalmente era su elección, aunque las nuevas reglas podrían cambiar eso para garantizar que la identidad del soldado esté mejor oculta, reduciendo la posibilidad de que alguien reconozca al soldado y desee vengarse por cualquier razón, efectivamente aumentar su seguridad personal en el trabajo. Mirando a través de sus archivos, Ichigo notó varios protocolos que habían estado en la lista desde que asumió el trono, pero rara vez se mencionan, y mucho menos se usan, eran protocolos de juicio utilizados para situaciones especiales, uno era peor que el otro. De hecho, el primero fue Judgmentu Aiber, que generalmente se usaba en estados de emergencia, otorgaba fuerzas de mantenimiento de la paz, que generalmente eran policías, guardias de la ciudad o guardias o lo que fuera, en estos casos, se otorgaba a las fuerzas de paz armamento pesado para combatir el motivo de la renuncia a la sentencia, que generalmente entraba en vigencia debido a levantamientos o condiciones peligrosas, aunque las personas arrestadas generalmente serían liberadas después de que terminara el efecto a menos que se presentaran cargos.
El segundo era mucho peor que eso, y solo se pondría en vigencia durante medidas drásticas cuando fallara la renuncia al juicio. Esto a veces se denominaba la llave del dictador, era terriblemente similar a la ley marcial y se llamaba el juicio autónomo, y si las fuerzas de mantenimiento de la paz fuertemente armadas no eran lo suficientemente malas, ahora generalmente se desplegaban soldados, y solo para empeorar la situación, las fuerzas de mantenimiento de la paz y los soldados tenían la autoridad para realizar redadas y registros de la nada sin órdenes judiciales, arrestar a cualquiera y sentenciarlo en el campo sin un juicio y tendrían que cumplir el tiempo, o simplemente dispararle a cualquiera que quisieran sin ningún motivo, efectivamente dando la pena de muerte sin ningún motivo. Si quieren dispararle a alguien sin previo aviso, entonces por todos los medios, adelante. No había límite a su poder o autoridad en este estado. Era muy importante recordar estas dos condiciones tanto para las fuerzas de mantenimiento de la paz como para los militares, aunque para los Fullbringers, si el Wandenreich logra ocuparlos, estaba casi garantizado que el juicio autónomo terminaría en un baño de sangre, asegurando que era el peor escenario posible para ellos, y muy buenas noticias para los soldados de Gatillo Feliz. Por supuesto, ninguno de estos protocolos se había puesto en vigencia dentro del imperio ya que no había ninguna necesidad. La situación tendría que ser extremadamente grave para que fuera necesaria. Después de todo, la renuncia al juicio era la que estaba sobre la mesa por ahora. Pero era solo un plan de último recurso si estallaba un motín y se salía completamente de control. El último deseo de Ichigo era implementar cualquiera de estos protocolos en cualquier Kinki, y probablemente se negaría a hacerlo, ya que se aseguró de que solo él podía ordenarlo en este estado, aunque por lo general toda la familia real tenía la autoridad para ordenar que ambos protocolos entraran en vigor. Hubo una vez en que el juicio autónomo estuvo bastante cerca de iniciarse, ya que el protocolo dictaba que el juicio autónomo se pondría en práctica automáticamente si el liderazgo era obstaculizado, capturado o asesinado, por lo que cuando Bambieta fue tomada como rehén, el juicio autónomo podría haberse puesto en práctica. En efecto, pero como el Wandenreich todavía tenía su emperador y cancilleres, se evitó. El juicio autónomo también podría potencialmente aplicarse automáticamente si un miembro de la familia real estaba en peligro directo, pero dependía de la situación en primer lugar. Ichigo suspiró mientras se recostaba en su silla. Finalmente había firmado la orden final y ahora estaba libre de nuevo, o al menos parcialmente. Todavía tenía que ir a Lot más tarde. Bambieta estaba con Sabrina entrenando en este momento para refinar sus habilidades. Como se había vuelto bastante hábil en el uso de las artes de Kinki, su determinación fue clave en todo, por supuesto, pero entre los niños del jardín de infantes, ella era, con mucho, la más hábil. De repente, Ichigo notó algo. En lugar de romper mi pared, ¿podrías usar la puerta principal, Kisuke?, dijo Ichigo bastante molesto. Oh, ¿ya me notaste? No es divertido, respondió Kisuke mientras aparecía fuera de la pared moviendo una forma circular. Era lo mismo que usó para sacar a Ishida de los campos de entrenamiento de Shoryuken. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que habías realizado algunos experimentos con una de nuestras próximas armas, preguntó Ichigo. Ya los hice, el dispositivo hecho para copiar habilidades de Epithet y usar el cronómetro de pelota que inventó Mayuri funcionó perfectamente, aunque solo lo probamos en un sentido limitado, respondió Kisuke. Ya veo, apuesto a que Mayuri está disgustado con que le robemos su investigación, pero como sea, declaró Ichigo. El sistema de entrega es otro asunto completamente diferente, no podemos probar el dispositivo por completo a menos que tengamos el sistema de entrega, respondió Kisuke. Así, Kukaku y Gaju se han encargado de eso, ya que son los expertos en ese campo, aunque supongo que esta es la primera vez que están a cargo de algo tan grande. Ichigo respondió. Las armas secretas, que se mencionaron por última vez durante la reunión de emergencia después del incidente de Tolreus, estaban funcionando muy bien, algo que agradó a Ichigo. Una de las armas de las que se habló aquí era en realidad algo similar a los dispositivos de absorción que Mayuri creó cuando luchó contra Hiseye y Bambieta durante la última guerra, aunque ésta podía absorber dos habilidades en su lugar, así como un dispositivo que había copiado la firma Ryatsu de tanto Shox como Bambieta respectivamente. La razón era simple. El epíteto de Bambieta, el Bombardier, era un epíteto extremadamente destructivo y poderoso, y si se fusionaba con el epíteto de Shox, la radiación, efectivamente tendría una explosión nuclear completa seguida de la lluvia radiactiva, por lo que los dos epítetos funcionaron bien juntos.
Las bolas también eran baratas, por lo que al utilizar las bolas y poner el orbe real o copiado de Bambieta dentro de él a toda potencia, mientras amplificaban la habilidad de Shoxa a través de la máquina de copia de habilidades, podrían crear la bomba nuclear más barata y efectiva en la historia. Por supuesto, el proyecto fue extremadamente silencioso, ya que no querían que se filtrara la información sobre una posible arma de destrucción masiva que se producía en masa en el Imperio, o ADM para abreviar. La segunda arma era un arma combinada de destrucción masiva y un arma de apoyo, ya que convertía a la fuerza cualquier cosa en raíz y en un área específica establecida, aunque claramente era mucho más grande que las propias bolas y mucho más cara, era útil en caso de que las tropas alguna vez encontró un área con un mínimo de Reishi para utilizar, ya que los Kinki dependían del Reishi para luchar, debido a su capacidad. La división de investigación la llamó bomba de iones. El problema fue que el sistema de entrega se retrasó. Por supuesto, un maletín WMD era completamente posible con las bolas si tenía un temporizador, siempre existía la posibilidad de que también fuera una misión suicida. Para evitar una orden de suicidio, un sistema de entrega de largo alcance había que producir. Kukaku fue quien diseñó todo el sistema de entrega, ya que ella estaba completamente a cargo del proyecto, un diseño que podría haber tomado prestado porque Yoruichi pudo no haberle filtrado el Bankai de Soifón. Como resultado, el sistema de entrega tomó la forma de un cohete único similar al cohete alemán B-1, donde un sexto del cohete era espacio para el arma y 5/6 del cohete era combustible, con un motor turbo en la parte superior, seguido de alas a los lados. Este diseño fue bastante óptimo. La razón por la que fue tan óptimo fue su construcción fácil y económica. Originalmente el primer diseño era una flecha que se disparaba desde una ballesta, pero solo le tomó a la división de investigación una mirada rápida al dibujo para darse cuenta de que nunca lo lograría. Los Schateni, en el peor de los casos, podrían volver a caer sobre ellos, por lo que necesitaban algo más avanzado. Por supuesto, esta era el área de la división de investigación. Todavía se fabricaba otra arma por orden de Ichigo, que principalmente caía bajo la jurisdicción de ROP, o Real Orden de los Paladines Sagrados, aunque la división de investigación ayudó en este desarrollo un poco, y esa arma era, con mucho, la más peligrosa, ya que estaba clasificada como WRD, o arma o destrucción del reino, la misma categoría que el cañón Kido que el Gotei usó para destruir un mundo entero cuando la sociedad de almas y el mundo de los vivos casi colisionaron. Debido al inmenso poder requerido para controlar un arma tan poderosa, la magia era la única solución, por lo que tenían que ser los paladines quienes la utilizaran, de lo contrario, probablemente nunca funcionaría. Por supuesto, esta era solo un arma de último recurso diseñada para lo último. Destrucción en caso de que se necesitaran tales capacidades destructivas. Ichigo ya lo había presenciado una vez en la Sociedad de Almas y nunca podría estar demasiado preparado. Actualmente el WRD estaba bastante cerca de terminar, ya que los sellos y hechizos necesarios ya se habían puesto, ahora solo necesitaba agregar el sello al mecanismo de disparo, o un sistema macro como lo llamaban, ya que eran sellos y hechizos que funcionaban en un orden específico casi automáticamente una vez colocados, pero tenía que dispararse manualmente por razones de verificación. Y para asegurarse de que la verificación fue exitosa y nadie la equivocó, Ichigo construyó una barra especial utilizando sus habilidades de creación que disparó el arma. El sello de disparo era un hechizo y un sello combinados, también conocido como macro de disparo. Como el hechizo disparó, pero el sello impidió que el hechizo se activara, la varilla eliminó ese sello. La macro de disparo era una parte esencial del arma, porque era la combinación de seguridad y el gatillo, por lo que sin la macro, se activaría pero sería incapaz de disparar de todos modos. Ichigo volvió a salir de sus pensamientos cuando ocurrió una situación divertida justo delante de él, ya que Kisuke se había olvidado de las capacidades de autorregeneración que poseía el castillo, y su agujero comenzó a taparse con la cabeza entre el agujero y la habitación, por lo que rápidamente tuvo para saltar solo para plantarse boca abajo en el suelo. Creo que eso se llama karma, declaró Ichigo. Qué cruel, dijo Kisuke mientras se frotaba la cara. Soul Society Ast, en algún lugar del mar, puente del acorazado Majestic. Se podía ver una forma masiva en la distancia seguida de dos formas grandes de tamaño similar, era un acorazado y dos cruceros escoltándolos. Entre los barcos, los acorazados realmente se destacaron y fueron los únicos que recibieron nombres propios. El primero terminado se denominó SMS Majestic o Seiner Majestates Chief, que se traduce como el barco de su majestad, el segundo fue el SMS Royalty, el tercero estaba cerca.
completando con 2 barcos adicionales siguiéndolos de cerca, ya que la construcción realmente se aceleró una vez que obtuvieron un dibujo final y que los acorazados no se actualizaron constantemente durante la construcción, lo que realmente retrasó su construcción. No había duda de que Ichigo ya estaba al tanto de las acciones de Jugran Maschwal durante la guerra y su verdadera traición a Iwatch. Como resultado, su nombre iría a 2 barcos, el tercer barco SMS Jugram y el cuarto barco SMS Aschwal. En cuanto a la quinto, aún no se había encontrado un nombre, pero aún tenían tiempo. Actualmente, el SMS Majestic, acompañado por los cruceros 106 y 143, respectivamente, tenía órdenes de desplegarse según la inteligencia recopilada por Inoue, que indicaba que el dominio había desplegado apresuradamente sus propios acorazados como respuesta a los acorazados de Wandenreich. Sus órdenes actuales del Comando Naval Otk eran las siguientes. Sigue. Muévase al sector de 57, siga los patrones de patrulla indicados en su mapa y persiga al acorazado HMS Garrel de Dominion con la intención de hundirlo, destruirlo o capturarlo a toda costa. Por supuesto, el Garrel lleva el nombre de un antiguo rey del dominio, era el abuelo de Gabrin para ser precisos, un orgullo del dominio, y no iban a dejar que se hundiera pacíficamente. Los diseños en la inteligencia naval capturada de Dominion antes indicaban que los acorazados de Dominion tenían una apariencia única, pareciendo un barco de línea hecho puramente de acero que era muy grande, además de que sus armas principales no poseían cristales como los destructores como ellos eran demasiado débiles, en su lugar, los cargaron con poderosos cristales especiales y los dispararon directamente al objetivo, causando un daño tremendo, pero el Wandenreich aún no los había encontrado, pero pronto lo harían. El Majestic y su escolta habían estado persiguiendo el barco durante casi 5 días, estaban listos para desplegarse cuando se dio la orden una vez que Ichigo regresó, por lo que zarparon unos 47 minutos después de que Ichigo regresó, y les tomó 2 días para navegar hasta el sector, que era un área grande a cubrir para apenas 3 embarcaciones. Pero finalmente vieron un pequeño convoy en el radar que parecía inusual en comparación con los convoyes normales de Dominion, ya que solo constaba de 5 objetivos, 4 objetivos más pequeños y uno grande, por lo que establecieron un rumbo para ellos mientras navegaban a unos 23 nudos. Que era de 26 mph o 42 km por hora, su curso coincidía con el de la inteligencia recopilada por Inoue mientras seguían sus rutas de patrulla. Después de seguir al objetivo a distancia durante un tiempo, acercándose lentamente, el convoy había dado la vuelta y se dirigía hacia ellos. Esto llevó al capitán a bordo del Majestic a creer que los habían notado, lo que probablemente no sería descabellado. Como resultado, los 3 barcos llamaron a su tripulación a sus respectivas estaciones de batalla. Se montaron autobalistas y armas secundarias, algunos miembros de la tripulación incluso manifestaron el MG-42 y lo sujetaron a las barandillas en caso de que tuvieran la suerte de disparar una andanada contra la nave enemiga o en caso de que los necesitaran para apoyar al antibalista en caso de objetivos aéreos enemigos. El capitán observó bien el armamento del acorazado, en términos de cañones principales, el Kinki estaba en desventaja, el acorazado Dominion poseía 5 torretas triples, una al frente, otra elevada sobre la torreta delantera y otra detrás de la segunda torreta. Frente al puente, obviamente destinados a un costado, y 2 en la parte trasera. Compare eso con los acorazados Kinki, 4 torretas dobles que contienen 8 cañones en total en el armamento principal, en comparación con los dominios, 5 torretas triples que contienen 15 cañones en total, por lo que en términos de armas estaban en clara desventaja, pero según su inteligencia, poseían la ventaja en potencia de fuego y alcance, así como la velocidad de recarga que podría compensar eso. Pero el hecho es que un impacto directo del acorazado en los 15 cañones podría resultar fatal con bastante rapidez si los disparos estaban bien colocados, por lo que el control y el mando de la artillería jugaron un factor importante en este enfrentamiento que decidiría qué acorazado era el verdadero rey de la batalla. Mares, pero lo mismo podría decirse de los Kinsies, ya que habían cargado sus armas con casquillos YAT para garantizar el máximo daño, y una andanada completa de todas las armas con proyectiles bien colocados destruiría el acorazado Dominion. Otro factor importante fue que el acorazado Dominion tenía muchos más puntos débiles que el acorazado Kinki, esto se debió al hecho de que necesitaba un lugar para almacenar cristales bastante volátiles que explotaron una vez que se rompieron, causando un daño tremendo, donde los Kinki utilizaron Reis y alrededor.
como un almacenamiento de municiones y no lo necesitaban, asegurándose de que no solo tuvieran menos puntos débiles debajo de las torretas, sino también un suministro casi ilimitado de municiones, asegurando que los Kinky pudieran luchar hasta que la tripulación muriera de agotamiento. Los Kinky también tenían una ventaja en términos de velocidad y maniobrabilidad, así como la velocidad de rotación de la torreta, pero el Dominion tenía la ventaja en la línea de fuego debido a su tercera torreta. Para entonces, ambos acorazados estaban a la vista, el Garrel tenía un rumbo directo hacia el Majestic, la primera batalla espiritual entre dos poderosos acorazados estaba a punto de comenzar y el Kinsies, con su alcance superior, dispararía la primera ronda. A toda velocidad adelante, mantengan el rumbo y acérquense, torreta 1 y 2, disparen al acorazado. El 112 y el 143 se encargarán de las escoltas. Ordenó el capitán. Los cañones masivos del Majestic habían recibido la orden y movieron sus torretas masivas y los cañones se movieron individualmente entre sí mientras apuntaban, y con solo presionar un botón, el Majestic disparó sus 4 cañones delanteros con una furia tremenda, mostrando el acorazado Dominion que estaba fuera del alcance de sus cañones, que estaban dentro del alcance de los cañones Kinky, ya que fallaron y los sobrepasaron, ya que la precisión no era exactamente la mejor en este rango. Dispararon de nuevo y esta vez casi lo golpean, pero el proyectil voló una vez más demasiado alto, mientras que algunos volaron demasiado bajo, lo que provocó que los proyectiles salpicaran una vez más el agua alrededor del acorazado. Diríjase a estribor y prepárese para la andanada. El capitán dijo que ya se habían acercado lo suficiente y el barco comenzó a virar hacia la derecha mientras las torretas traseras se movían, mirando a babor. Sus cañones principales estaban dentro del alcance, pero sus cañones secundarios en el costado del barco, que también eran torretas masivas, tenían aproximadamente el mismo tamaño que los cruceros y estaban fuera del alcance, ya que realmente no podían alcanzar tan lejos. El acorazado Dominion tuvo la misma idea, ya que se estaban acercando al alcance, pero según lo que sabía el capitán del Majestic, todavía estaban fuera del alcance y, sin embargo, estaban ajustando sus armas, dejando al capitán desconcertado y preguntándose si sabían. Estaban fuera de alcance o no, aunque la pregunta fue respondida rápidamente cuando los cañones se movieron hacia los cruceros en lugar del Majestic, dejando que el capitán se diera cuenta de que los cruceros eran su objetivo y no el Majestic, ya que estaban más cerca que el acorazado. Navegaban a máxima velocidad. Más rápido. Las torretas delanteras abren fuego de inmediato. Dispárale antes de que dispare a los cruceros. El capitán gritó en su radio auricular. Las 2 torretas delanteras dispararon de nuevo, pero antes de que los proyectiles lograran alcanzar el acorazado Dominion, habían corregido su puntería en el crucero 143 y dispararon las 3 torretas delanteras, 9 cristales en total. Esta vez habían dado en el blanco parcialmente, 2 proyectiles fallaron pero uno golpeó justo en la cubierta central del Garrel, pero no causó demasiado daño pero lograron perforar la cubierta con sus proyectiles EAP, el segundo que golpe rebotó justo después de golpear el lado entre lo que parecía estar entre la primera y la segunda cubierta, y fue aquí donde la batalla realmente comenzó a despegar en este punto. Inmediatamente después de que 3 cristales no alcanzaron el crucero 143, pero los otros 6 impactaron y lo dañaron, afortunadamente solo fue un daño leve, pero se notó ya que parte de la cubierta superior fue disparada directamente, dejando un agujero en la cubierta delantera superior seguido de un incendio en el barco, además de que volaron los botes salvavidas que estaban ubicados en el centro del barco y dañaron levemente la torreta trasera. Inmediatamente después de que las 2 torretas traseras del Majestic finalmente se ajustaron y dispararon solo 2 segundos después de que el crucero 143 fuera golpeado, y tuvieron la suerte de golpear al Garrel cerca del puente seguido de 2 disparos directamente en sus cubiertas, dejando una marca clara en el casco. El crucero 112 estaba dentro del alcance del segundo destructor y le disparó sus 3 cañones principales delanteros, pero falló y dicho destructor quería tener una porción del acorazado Kinky ya que estaban dentro del alcance del destructor que se les había acercado bastante rápido un poco más lejos del Garrel, solo para que 4 de los 8 cañones secundarios del Majestic abrieran fuego, seguidos por los cañones de 155 milímetros poco después de obligar al destructor a abandonar su ataque por maniobras evasivas. Los cañones de 155 milímetros fallaron porque estaban fuera de alcance, por lo que se quedaron cortos, pero un proyectil de los cañones secundarios logró impactar directamente en la primera torreta delantera, destruyéndola efectivamente.
El Cruiser 143 solo sufrió daños leves y todavía estaba en la pelea y, en lugar de disparar al Garrel, apuntó al primer destructor de la escolta de Garrel y disparó su arma delantera antes de comenzar a girar para permitir que la torreta trasera también entrara en la pelea correctamente, anotando 2 proyectiles bien colocados de 3 impactos, y los impactos aterrizaron directamente en el puente y el compartimiento del motor mientras disparaban el proyectil EAP, inmovilizando al primer destructor antes de que pudiera unirse a la lucha. El segundo destructor dejó caer algo en el agua que se dirigía hacia el Majestic, que eran esencialmente bolas especiales para fines navales con el mismo efecto que los torpedos, pero en lugar de que el Majestic girara hacia ellos, simplemente aumentaron su velocidad al máximo, sabiendo muy bien que podrían navegar más que él ya que la inteligencia dijo que no eran capaces de rastrear sus objetivos antes de disparar otra salva al Garrel. El Garrel había puesto sus cañones traseros hacia el Majestic, con su aumento de velocidad se habían acercado más de lo que el capitán había querido, por lo que ahora estaban dentro del alcance de los cañones del Garrel y dispararon una salva de 6 cristales, golpeando con 2 de 6 cristales directamente en la estructura superior del Majestic, dañando algunas autoballistas IMG e hiriendo a varios hombres que estaban en la cubierta gritando y sangrando. Un hombre incluso fue cortado por la mitad y gritó durante unos 6 segundos antes de finalmente sucumbir. El cuarto destructor había girado y apuntado todas sus armas principales al crucero 112 antes de disparar, pero las armas hicieron poco daño debido a la armadura protectora especial de los cruceros, que era más poderosa que el bastón de cristal especial. Llamó a los cañones de A solo para que el crucero 112 enfocara sus armas secundarias en el destructor y devolviera el fuego, y el destructor no pudo evadir a tiempo, lo que rápidamente se convirtió en un desastre para ellos. Uno de los proyectiles pareció fallar muy de cerca detrás del destructor, pero en realidad golpeó una de las 2 hélices, lo que activó el detonador en el proyectil EAP para comenzar su cuenta regresiva antes de explotar justo debajo del destructor donde el destructor estaba sin protección, volando la última hélice y destruyendo el timón y dañando severamente el marco de la nave, que era su esqueleto y dejando un agujero debajo. Después de todo, los 155 milímetros dieron un gran golpe y no debían subestimarse. En ese momento, el Garrel y el Majestic tenían todas sus torretas principales apuntando directamente el uno al otro y casi simultáneamente se dispararon una andanada completa, y aquí fue donde las cosas comenzaron a ponerse realmente interesantes. El Garrel tenía varios tipos de cristales para diferentes propósitos, el primero que dispararon fue solo explosivo, pero estos eran como tornillos y atravesarían la armadura. 11 de los 15 cristales golpearon al Majestic, la mayoría de ellos en la cubierta directamente mientras se disparaban. Disparó a través de la primera y segunda cubierta, pero uno de los 11 cristales inició una serie de eventos. Porque el cristal en sí había golpeado originalmente la cubierta, pero una vez que golpeó rebotó, y por un golpe de suerte enorme para el dominio, el cristal no funcionó correctamente ya que no explotó a tiempo como se suponía que debía hacerlo. De hecho, nunca explotaría, ya que podría llamarse un fracaso, dándole tiempo para tomar rumbo hacia el anillo de la torreta de la segunda torreta principal del Majestic, que era un punto débil en los acorazados de Kinky y difícil de blindar. El cristal atravesó directamente el anillo de la torreta y entró en la cámara donde se encontraban los generadores de Reissi, completamente cargados y operativos, y con los generadores de Reissi activos, contenían una gran cantidad de Reissi que era idéntica a una gran cantidad de energía. El cristal atravesó directamente el primer generador Reissi antes de quedar atascado en la pared que separaba las 2 salas del generador. Los operadores de la pistola 1 dentro de la torreta 2 notaron que algo había sucedido, lo que provocó que abrieran una escotilla para mirar dentro de la cámara del generador debajo del pistola, donde rápidamente notaron el daño, y el hecho de que el Reissi parpadeara indicaba que el Reissi volátil dentro del generador se estaba volviendo extremadamente inestable. Esto provocó la orden de evacuar la segunda torre principal, pero ya era demasiado tarde. El Reissi parpadeante se encendió en una explosión azul, y lo siguiente que la tripulación vio y escuchó, al igual que las otras naves en el área, fue que chispas azules salían de ellas. La torreta 2 seguida de un fuerte estallido cuando la torreta 2 explotó internamente, matando a toda la tripulación de la torreta instantáneamente mientras la explosión se extendía por toda la torreta.
Sin embargo, la estructura de la torreta se mantuvo y la torreta se las arregló para mantenerse unida a la nave, ya que la explosión y los incendios se podían ver fuera de la torreta a través del cañón 1, el pequeño espacio en el espacio donde los cañones se movían hacia arriba y hacia abajo era donde las chispas y cuando los incendios se apagaron, el segundo generador estaba protegido por la pared que apenas se sostenía, ya que estaba blindado, pero apenas. La explosión causó tal daño en el arma 1 que los soportes conectados al ascensor que lo mantenían arriba fallaron, lo que provocó que el arma cayera con un fuerte sonido metálico. Mientras la explosión aún estaba ocurriendo, los incendios eran lo último que necesitaba el Majestic, ya que eran llamas reyes y brillantes azules que quemaban cualquier cosa sin parar, incluso acero, que salía de la torreta, pero tenían generadores para su equipo contra incendios para crear polvo reyes y para sofocarlo, por lo que la división de control de daño del Majestic llamó rápidamente. Pero el Garrel no estaba de humor para festejarse porque tenían sus propios problemas, que eran aún más graves que el del Majestic, porque el Majestic había impactado con 7 de 8 proyectiles, todos ellos impactos directos, 2 de ellos impactaron y penetró en la primera y la tercera torreta, y mientras la torreta aún funcionaba, la torreta 3 fue destruida cuando el proyectil EAP había perforado la torreta, y aunque estos fueron buenos puntajes, otro proyectil había golpeado cerca de la torreta 4, que estaba en la parte trasera, un pequeño regalo de despedida de la torreta 2 en el Majestic de hecho. El segundo arma de la torreta 2, que no explotó, había recibido un disparo bien colocado entre la estructura superior del Garrel y la torreta 4, golpeando un punto débil severo que conducía directamente al cargador donde se guardaban los cristales volátiles de la torreta 4, y estos cristales contenían mucha más energía que el generador de Reis si explotaran juntos. El proyectil EAP en realidad aterrizó y anotó un impacto directo en varios cristales, destrozándolos en el proceso y expulsando su energía explosiva, causando que explotaran, rompiendo aún más cristales que explotaron hasta que todo el cargador estalló en llamas. La explosión fue tan violenta que en realidad destrozó toda la cubierta trasera del Garrel y voló las torretas 4 y 5 en el aire, partiendo la nave en dos en la parte trasera cuando la sección trasera se separó de la nave principal debido a la explosión. Explosión, condenándolo cuando el agua se vertió en él a un ritmo rápido, y ya comenzó a inclinarse debido a un desequilibrio entre la parte delantera y trasera de la nave. El disparo fue extremadamente afortunado, casi tan afortunado como el golpe decisivo del Bismarck en el Ohr. En ese momento ambos sitios habían detenido brevemente la batalla para absorber el daño que ocurrió en ambos acorazados, antes de que se notara que el Majestic había salido victorioso pero gravemente dañado. El Cruiser 102 se disparó el primer tiro que continuó la batalla y logró anotar un golpe devastador en el segundo destructor a corta distancia antes de apuntar al primer destructor. El Cruiser 143 disparó al inmovilizado y lo condenó también. El cuarto destructor disparó 3 balas al mar que se dirigieron al majestuoso a quemarropa antes de intentar huir, pero fue rápidamente bombardeado por los cañones secundarios del Majestic, pero los observadores del Majestic nunca notaron que las balas caían, por lo que no se realizaron maniobras evasivas. Asegurándose de que el Majestic fuera golpeado justo debajo de la línea de flotación por armas que destruyeron su armadura debajo, dejando 3 agujeros en el acorazado Kinky cuando ellos mismos se sumergieron. Por supuesto, uno de los destructores pudo retirarse y envió una señal de socorro en un canal abierto que los Kinky escucharon, y considerando que el Majestic no solo estaba tomando agua, sino que también estaba en llamas, un fuego que había completamente fuera de control de la torreta 2, dejó la pregunta de si el Majestic podría salvarse o no, al menos decidieron intentarlo, pero no querían arriesgarse a enfrentarse a ninguna otra nave del dominio mientras atendían al Majestic. Navegaron lo más rápido que pudieron, 23 minutos después lograron controlar el fuego, pero no pudieron extinguirlo por completo durante otras 3 horas, la inundación también estaba bajo control, pero el acorazado había comenzado a escorarse y permanecería así hasta estaba en dique seco para reparaciones. El resultado de la batalla fue el siguiente. La victoria estratégica de Wandenreich y una victoria táctica del dominio. En resumen, ambos lados podrían reclamar la victoria por derecho propio. El Garrel fue hundido, eso era un hecho. El Garrel era un barco que había estado en servicio durante casi 16 años y era el único de su tipo, participando en algunas guerras internas en el mundo natal de Dominión y con su historial de servicio, fue motivo de orgullo para el Dominión, que el Kinsey se hundió, hecho que dejaría un terrible golpe en la moral ya que el Dominión no pudo mentir al respecto, y es que el Garrel se hundió en menos de 4 minutos debido a la fuerte daño con la mayoría de su tripulación, algo que solo empeoró el golpe a la moral.
Los otros acorazados eran más pequeños y tenían menos armas, generalmente 4 torretas triples y menos armas secundarias. Eso se debía a que el Garrel era un barco tan especial como lo llamaban. Después de un ex-rey del dominio que falleció, por lo que querían que fuera único incluso entre su clase. Sin embargo, en el Wandenreich, esta victoria resultó perjudicial porque aseguró que las protestas se calmaran mientras los Kinky estaban contentos y celebraban la noticia, más aún cuando Inoue reveló el hecho sobre el Garrel en una conferencia de prensa y lo importante que era. Por el orgullo del dominio. El crucero 112 nunca recibió ningún daño, el crucero 143 no tuvo tanta suerte y sufrió daños leves, pero aún pudo luchar y patrullar. En cuanto al Majestic, sufrió graves daños debido al incendio y la inundación, así como el hecho de que tenía algunos agujeros y algunos de los cristales explotaron debajo de la cubierta superior, causando algunos daños internos también, pero fue el fuego el que causó la peor parte. La torreta 2 fue completamente destruida internamente, el fuego comenzó en la torreta 2, quemó muchos de los sistemas eléctricos a bordo, una de las líneas que se quemaron fue la línea entre el barco y la torreta 1, asegurando que la torreta 1 estaba completamente sin energía y fue inmovilizado ya que su motor eléctrico no podía funcionar tan bien como los sistemas de comunicación entre la torreta 1 y el CDC. Dentro de la torreta 2, el fuego había ardido tanto que el acero dentro de la torreta 2 estaba realmente al rojo vivo y, sinceramente, la torreta 2 sería muy difícil de reparar, sería mejor reciclar lo que se podía reciclar y reutilizar el acero para algo. Otra cosa mientras se construye una nueva torreta. El hecho permaneció, las reparaciones serían extensas en el Majestic, por lo que se retiró del servicio y tuvo que regresar a Silvern para las reparaciones. Se abrió una puerta de enlaces Chaten, pero con la precisión que poseían fuera del Seireitei, no estarían en Silvern hasta mañana. Los cruceros 112 y 143 tenían órdenes de escoltarlo todo el camino de regreso a Silvern. El Majestic también había sufrido muchas lesiones en su tripulación, por lo que necesitaba encontrar reemplazos para algunos ya que la enfermería estaba abarrotada. Por lo tanto, porque fue una victoria táctica para el dominio, acababan de lograr que un acorazado regresara a casa para repararlo, casi destruyendo el acorazado en el proceso, ya que estaba a solo unos minutos de arder. Si los incendios no pudieron haber sido controlado, el Majestic habría sido abandonado y quemado en pedazos. Continuará.